Buenas, mi nombre es Samuel Lin y les voy a hablar acerca de PAES en el gobierno de Oscar Arias. Espero que les guste la presentación. Bueno, primeramente el concepto de PAES se define como un programa de ajuste estructural, el cual es una serie de condiciones impuestas por tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional para poderse llevarse a cabo un préstamo o la reducción en la tasa de intereses de un préstamo ya establecido. Entonces, dicha, en otras palabras, para que un país pueda acceder a estos préstamos de estos organismos supranacionales, necesita cumplir con ciertas reformas en el ámbito económico del país para poder asegurar o en cierta medida poder justificar que los fondos capitales del préstamo van a ser de buen uso y van a poder en cierta medida garantizar el crecimiento económico del país. Por ende, podemos entender las reestructuraciones económicas que realizó Costa Rica para poder acceder a estos préstamos. Hablando de las políticas establecidas, estas iban directamente relacionadas con la ideología capitalista de Estados Unidos, ya que esta fue fundada en 1980. Este programa fue fundado en 1980 por Estados Unidos en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas. Entonces Estados Unidos propuso un plan para ayudar a los países en vía de desarrollo y proporciones con el capital suficiente para poder industrializar estos países. Podemos ver la extensión de la influencia de este país en Costa Rica, en Estados Unidos en Costa Rica, en la ideología capitalista. Entonces podemos evidenciar que muchas políticas de reestructuración que tomaron los países fueron de acorde a esta ideología de Estados Unidos. Y esto se debe en gran medida porque fue Estados Unidos en primera instancia que junto con la Organización de las Naciones Unidas fundó este programa para ayudar a los países en vía de desarrollo y al mismo tiempo asegurar el expandir su esfera de influencia y el capitalismo. Este programa fue fundado en 1980 y podemos ver la extensión de la relación entre Estados Unidos con Costa Rica en específico. En el caso de Costa Rica podemos evidenciar una estrecha relación entre el gobierno estadounidense y el gobierno de Costa Rica. De hecho, en 1980, que fue el año del inicio del programa de ajuste estructural, Costa Rica, junto con Honduras y Panamá, fueron los primeros países en Centroamérica en aplicar este programa. Y asimismo, los presidentes estadounidenses de Ronald Reagan y George Bush ayudaron en gran medida a implementar el modelo neoliberal y estos programas que coinciden con el año de 1980. Mayoritariamente, estos programas eran tan atractivos a países que requerían de industrialización porque esos fondos les permitía balancear el déficit fiscal. Esto significa que cuando un país está en déficit fiscal es que tiene más gastos, el Estado tiene más gastos de lo que tienen ingresos. Entonces ese balance atrofia el desarrollo económico del país. Por ende, muchos países accedieron a todas las reformas requeridas de los PAES para poder obtener ese capital y tratar de parar el déficit fiscal que sufrían. Del mismo modo, los presidentes estadounidenses de aquel entonces, Ronald Reagan y George Bush, ayudaron a Costa Rica a no solo establecer el programa de ajuste estructural, sino que también a
comenzar el periodo neoliberal en el país, que sigue hasta en la actualidad. Entonces podemos evidenciar la relación directa que tuvo Estados Unidos en las políticas desarrolladas en Costa Rica. Ok, seguidamente, más específicamente dentro de Costa Rica y dentro del gobierno de Oscar Arias, este fue muy similar al primer PAE aplicado en el país, que fue instaurado en el gobierno de Luis Alberto Monge en 1985. O sea, el gobierno de Óscar Arias lo que hizo fue continuar con las medidas del gobierno de Luis Alberto Monge para establecer el segundo PAE y poder seguir con la dinámica. Este se basó en 4 puntos. La primera siendo la reestructuración del aparato productivo. Esto hablaba acerca de los sectores económicos del país, en el cual Costa Rica le daba mucho énfasis al sector primario, que era el ámbito agropecuario. Sin embargo, lo que quería Oscar Arias era desarrollar los demás sectores de la economía y poder consolidar una buena industria en el sector secundario, sector terciario y hasta el sector cuaternario. Y todos estos van en relación con el segundo punto, que es la diversificación de la producción industrial. Entonces, el sector primario es el sector económico que se encarga de la extracción de los bienes naturales, de los insumos para la fabricación en el sector secundario, es decir, todo lo que es materia prima o actividades agropecuarias son sector primario, que eso era lo que destacaba en Costa Rica. Lo que Oscar Arias hizo fue modernizar en ciertos aspectos ese sector y luego también tratar de impulsar el sector secundario, que es el sector de las industrias que toman los insumos del sector primario y los transforman en productos, y el sector terciario, que es acerca de servicios. Entonces, todos estos fueron un gran foco de atención a los cuales desarrollar. En el tercer punto, este habla sobre la promoción de exportación de productos no tradicionales a mercados fuera de la región centroamericana. Esto en el sentido de que se quería promover una gama más amplia de productos fabricados en Costa Rica y después de manufacturar estos productos, lograr exportarlos al mercado internacional, no solo a nivel regional, sino que ya lograr competir a nivel globalizado y aprovecharse de esta red interconectada que el mundo tenía. Finalmente, en el cuarto punto, este habla sobre la democratización económica, el cual es básicamente el control del mercado y la oferta y la demanda por la sociedad. Entonces, el gobierno realiza políticas favorables a las industrias que más ganancias se estén trayendo. Entonces, ya es el gobierno realizando políticas que favorezcan a las industrias que están mostrando un gran retorno económico. Esto a diferencia de modelos económicos anteriores que eran o el gobierno realizando políticas para incentivar un sector específico y haciendo que la mayor de la industria de Costa Rica tenga que centrarse en ese sector específico que el gobierno escogió, o que el Estado fuera el mayor empleador del país. Estos dieron una transición hacia una política mucho más abierta, a la cual la conocemos como una democratización económica. Y del mismo modo, Oscar Arias desarrolló la clase trabajadora mediante políticas como que eh, otorgan viviendas o tratan de incrementar las oportunidades de empleo a esta clase trabajadora para mantener la población costarricense productiva.
Siguiendo esta idea de las reformas para el PAE, Oscar Arias, en el ámbito de las exportaciones del país, tomó la decisión de reformar el sistema arancelario, el cual fijó un máximo de 40% en aranceles para incentivar la exportación. Entonces, en ese sentido, se dio el proteccionismo de los productos costarricenses y asimismo se incentivó la exportación de los productos costarricenses mediante el proporcionando un incremento en el margen de rentabilidad a la hora de exportar. Por otro lado, se implementaron reformas financieras, las cuales lograron reducir la cartera de préstamos vencidos de la banca pública y asimismo se fundó la Comisión Nacional de Valores, la cual es un ente gubernamental que gestiona empresas tales como sociedades controladas de grupos financieros, instituciones de créditos, las casas de bolsas, especialistas bursátiles y como sociedades de inversión, entre otros. Siguiendo las medidas implementadas en el gobierno de Oscar Arias, podemos ver que en el área de exportación, comercio e industria se incentivó mediante no solo el incremento del margen de ganancia, sino que se dieron reformas en los aranceles y también adicionalmente se dieron la exención de impuestos de renta a los beneficiados por un contrato de exportación. Es decir, todas esas políticas favorables hacia la exportación del producto incentivaron al ingreso de capital al país y así incrementar los ingresos. Por otro lado, se dio la libre exportación de granos, el cual se abrió el mercado para la exportación de granos básicos tales como el arroz, el maíz y el frijol. Asimismo, se dio una reestructuración del Consejo Nacional de Producción, el cual es un ente gubernamental que gestiona el sector agropecuario. Y más importantemente, este garantizó la convergencia de los precios de los granos tanto a nivel internacional como a los precios a nivel nacional. Y por último, en el área de la economía y finanzas, se enfatizó en la promoción a la inversión extranjera para poder dar ingreso de capital extranjero. Asimismo, se dieron diversas reformas en el sistema financiero para poder mantener el tipo de interés en valores positivos y cualquier diferencial iba a ser cubierto por el presupuesto del Estado. Por otra parte, se dio la creación de la Comisión Nacional de Valores, la cual se encarga de fiscalizar el mercado capital y asegurarse de que se cumpla la ley de la demanda. Bien, seguidamente, para poder comprender por qué se dio la necesidad de países a recurrir a estos programas de ajustes estructurales y a los préstamos de estas entes supranacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, hay que entender el contexto en el cual se encontraba tanto el mundo como Latinoamérica y más específicamente Costa Rica. Entonces, durante los años 80 a 95, la gran parte de Latinoamérica sufrió las repercusiones de diversos conflictos mundiales. Entre estos destacan la Segunda Guerra Mundial, después la Guerra Fría, entre la crisis de petróleo y las diversas recesiones económicas que sucedieron. Todos esos eventos afectaron severamente la economía de diversos países latinoamericanos, los cuales presentaron desafío para la industrialización y el desarrollo del país. Es por eso que, al igual que Costa Rica, muchos otros países de la región de América Latina buscaron ayuda internacional. Y esta ayuda vino en forma de
Los préstamos de ajustes estructurales ofrecidos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Por otro lado, en el aspecto del impacto de los PAES que tuvo dentro de Costa Rica, podemos evidenciar claramente que estos programas establecieron el esquema político-económico y básicamente construyeron los cimientos en los cuales el país se maneja hoy en día. Esto no solo en el aspecto como en la privatización de industrias o la diversificación en los sectores económicos, sino que también la estabilidad de nuestro esquema económico y los desafíos de tales como la déficit fiscal y la deuda externa que vivimos hoy en día. Entonces podemos concluir con aspectos positivos y aspectos negativos de la implementación de estos programas. Dentro de los aspectos positivos, podemos rescatar que la implementación de los PAES logró un impulso inicial de nuestra economía, el cual estaba en necesidad de este impulso para no sufrir un declive muy agudo. Asimismo, el al aplicar estos programas de ajustes estructurales, nosotros logramos desarrollar industrias en nuevos sectores económicos que previamente no habíamos desarrollado. Entonces, hoy en día que en Costa Rica se vea muy predominante el sector terciario de servicios y el sector cuaternario de investigación de nuevas tecnologías, y se ve que fue sumamente influenciado e iniciado por estos programas de ajustes económicos. Ahora, si bien es cierto que la implementación de estos programas trajo consigo aspectos positivos que ayudaron en un desarrollo inicial de nuestra economía, sin embargo trajo consigo unos problemas y desafíos que seguimos enfrentando hoy en día. Entre estos se encuentra la inestabilidad de la soberanía nacional, ya que al implementar estos programas de ajustes estructurales estamos básicamente siguiendo regulaciones internacionales, pero externas. Entonces, un ente externo está controlando en sí aspectos políticos y económicos de nuestro país, lo cual amenaza la soberanía nacional en el sentido de que ya entra un tercero en la relación entre el pueblo y su gobierno, y entra un ente supranacional a regir sus políticas sobre esos aspectos internos. Por otro lado, hubo unos problemas por los cuales los cuales tenían fin de enfrentarse con la implementación del programa de ajuste estructural y sus préstamos de ajuste estructural, fueron los del déficit fiscal y la fuga de divisas. Sin embargo, hoy en día podemos evidenciar que no solo estos no bajaron, sino que incrementaron, y nuestra déficit fiscal está muy alta y asimismo nuestra deuda externa también está muy alta. Por otro lado, que se le critica a los programas de ajustes estructurales es que si no eh, ocasionan un proteccionismo excesivo de los productos nacionales, se da también la privatización de industrias enteras, los cuales causan monopolios en estos, y esos traen consigo otros problemas aparte, tales como productos no muy competitivos, y además el
control de precio por una compañía muy grande. Entonces, en cierta medida, el costo de vida muy elevado de Costa Rica se da debido a diversos factores influenciados por estos programas de ajustes estructurales que se establecieron. Bueno, hemos llegado a la conclusión de la presentación. Aquí les dejo una actividad que son 3 preguntas de comprobación, las cuales yo voy a leer y luego ustedes, si quieren, pausan el video para que puedan meditarlo y resolver sus propias respuestas, y después yo les voy a dar mi respectiva respuesta hacia cada pregunta. Bueno, entonces la primera pregunta se le mencione en qué consiste el programa de ajuste estructural y quiénes lo implementaron desde 1980 a 1999. La siguiente siendo, ¿durante cuál modelo económico se inicia la implementación de los PAES? Y la tercera es, ¿qué impulsó la implementación de PAES y cuáles fueron los impactos de dicho programa? Ok, con respecto a la primera pregunta, la respuesta debería ir similar a que el programa de ajuste estructural fue una serie de condiciones impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para poder conceder el préstamo de ajustes estructurales. Los PAES se establecieron durante los gobiernos liberacionistas, iniciando por el gobierno de Luis Alberto Monge, después el segundo PAE que vimos en esta presentación durante la administración de Oscar Arias, y el tercer PAE que le sigue, que es el del gobierno de José María Figueres, y seguidamente hay otros, pero esos son los 3 programas de ajuste estructural que fueron establecidos por miembros del Partido de Liberación Nacional. Con respecto a la segunda pregunta de comprobación, ¿durante cuál modelo económico se inicia la implementación de PAES? Es el del modelo neoliberal, el cual podemos ver muchas políticas del PAES, del gobierno de Oscar Arias, van de acorde a la ideología neoliberal que se estableció en 1980 en Costa Rica. Y la tercera pregunta de comprobación, que se titula ¿qué impulsó la implementación de los PAES y cuáles fueron los impactos de dicho programa? Lo que impulsó fue todos estos eventos globales
que fueron eventos en su mayoría negativos, tales como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, las recesiones económicas, la crisis de petróleo, que fluctuaron mucho las economías de América Latina. Entonces muchos de esos países se vieron atraídos por la idea de Estados Unidos de ofrecer un préstamo para el desarrollo económico. Entonces, con eso concluye nuestra lección. Espero que les haya gustado, que haya sido de provecho y siguientemente les dejo una actividad extra que sería un Kahoot. Entonces se pueden meter ahí para repasar la materia. También les dejo los links de las páginas que utilicé para la realización de esta presentación, por si se quieren meter para entender el tema con más profundidad. Muchísimas gracias.